Hola, ¿qué tal? Soy la profesora Pamela Falcón Sánchez y es un gusto para mí estar el día de hoy contigo. En este programa vamos a tratar un tema de suma importancia para ti. Hoy te voy a dar a conocer todo lo referente a cómo y el por qué se dan los conflictos entre valores culturales mediados a través de la equidad, el respeto, la libertad y la identidad de género. Ve por un lápiz y una libreta para que puedas tomar apuntes principales o ideas principales durante el programa. ¿Ya estás listo? Iniciamos. Para comenzar y entender un poco más de nuestro tema, necesitamos hacer una pequeña recapitulación acerca de algunos temas que tú ya conoces, sobre todo estos conceptos. El primer concepto es cultura. ¿Qué es la cultura? Seguramente ya has escuchado por muchos lados esta palabra. Me atrevería a decir que diario estamos en completo, constante y convivir con esta palabra. Por ejemplo, en la escuela, en la calle, en la casa. Pero ¿qué es la cultura? Es un conjunto de rasgos distintivos de conocimientos, creencias, arte, moral, leyes, costumbres y cualquier capacidad, aptitud o hábito adquirido del ser humano como miembro de una sociedad. Dicho esto, es como si nos dieran o nos encendieran la luz y pudiéramos ver con más claridad cada uno de los elementos con los que a diario convivimos. De hecho, me atrevería a decir que todos los días estamos conviviendo con la cultura. El siguiente concepto es identidad. Todos nos hemos llegado a sentir identificados con algo que hemos llegado a ver. Es un hecho, y no me dejarás mentir. Cuando percibimos algo, ya sea en la televisión, en las redes sociales, hemos llegado a expresar esta famosa frase de sí soy. Es algo que nos sale en automático y que es algo muy natural. De hecho, yo me atrevería a decir que es necesario cuando llegamos a una etapa de nuestro desarrollo y que sentimos incluso esa urgencia o esa necesidad de tipo social por querernos sentirnos identificados con algo o con alguien. Hay que encontrar más y más atributos a los cuales nos podamos sentir más identificados. Es completamente normal. Es más, es algo necesario y lo cual nosotros vamos a identificar que identidad es en la autoasignación de un repertorio de atributos generalmente valorizados, es decir, costumbres y tradiciones, que es lo que nos hace ser un grupo especial a partir de los elementos culturales de una región o de una nación. El tercer concepto es diversidad cultural. Ya hemos hablado de lo que es cultura. Y si tú recuerdas, destacamos lo más importante que es para nuestro desarrollo y en el día a día. Entonces, lo que llegamos a entender como cultura o lo que hablamos de cultura, lo hacemos por convicción, porque realmente deberíamos de hablarlo de forma plural. Es decir, la cultura no es solo una, son muchas culturas y estas varían mucho dependiendo de lo que estemos nosotros refiriéndonos a sus rasgos distintivos. Entonces, existen muchas culturas diferentes entre sí, aunque es verdad que comparten muchos rasgos en común. Entonces, debes de reconocer que se está queriendo decir o se quiere hacer énfasis en que diversidad cultural es parte de la multiplicidad, es decir, de ser, sentir, percibir la realidad de un grupo social que se expresa en el ámbito espiritual, material, intelectual, emocional y cultural. Ahora bien, hay un elemento más que no hemos mencionado, pero que está muy ligado con lo que es nuestro tema. A lo que nosotros nos vamos a referir en este punto o en este momento es a los valores. Seguramente, y como ya entrando más en esta cuestión de lleno, yo te preguntaría, ¿acaso has escuchado o conoces qué son y cuáles son esos valores culturales? Pues presta mucha atención, yo aquí te presento algunos ejemplos de estos valores culturales. Tradición, empatía, libertad, identidad nacional, religiosidad, educación, afectividad, infancia, patriotismo, paz, arte, memoria, progreso, justicia, verdad, igualdad, solidaridad. Interdependencia también la podríamos incluir. De hecho,
esto es muy variado y hay muchos más ejemplos que yo te podría estar mencionando y los vamos a estar hablando más adelante. Hay muchas culturas, recuerda, no solo es una, por lo que los valores también son múltiples y varían dependiendo de la zona o de la cultura a la que nos estemos refiriendo. Pero bueno, independientemente de esto, siempre identificaremos a estos valores como el conjunto inmaterial de bienes, ideas e ideales en un grupo humano considerado digno de esforzarse y de hacer. Varía de acuerdo a las distintas tradiciones de un acervo cultural. Por otro lado, es necesario admitir que a pesar de que las culturas sean diferentes y sean muy diversas, hay algo que nos une y que nos hace ser iguales y que merece el mismo trato. Es decir, todos somos seres humanos. Compartimos rasgos muy generales, pero que a su vez tienen mucho peso ante la ley. Aquí te pregunto, ¿alguna vez has escuchado o sabes qué es lo que significan las siglas D, U, D, H? Pues déjame platicarte. Estas siglas se refieren a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es uno de los documentos más importantes y aceptados en todo el mundo, ya que dentro de sus normas se establecen ciertos valores, como por ejemplo la libertad, justicia y la paz. Dentro de sus normas fueron aprobadas o que están aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y que es apoyada y aprobada por 48 países. Esto se decretó el 10 de diciembre de 1948 y que está vigente hasta nuestros días. ¿Conoces estos derechos? ¿Podrías escribir algunos ejemplos en tu libreta? No te preocupes, yo te voy a dar 4 ejemplos. El primero de ellos, y como lo estás viendo tú en la diapositiva, nos menciona que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, y dotados como están de la razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. El siguiente, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. En tercer lugar, estipula, o lo podemos leer de la siguiente forma, de que nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos está prohibida en todas sus formas. Cuarto y último ejemplo, nadie será sometido a torturas, ni a penas o a tratos crueles e inhumanos o degradantes. Pues ahora, para complementar un poco más lo que es nuestro tema, te invito a conocer e identificar un concepto más, idiosincrasia. ¿Qué significa idiosincrasia? Pues es el conjunto de ideas, comportamientos, actitudes particulares o propios de un individuo, grupo o colectivo humano, generalmente para un individuo o grupo humano. En otras palabras, son esos comportamientos o formas de pensar y actuar que son muy característicos de una persona. Nótese que aquí estamos haciendo énfasis en que es algo característico, o sea, algo casi exclusivo. Por ejemplo, los mexicanos tenemos una forma muy particular de ser que no vamos a encontrar en ningún otro lugar. Te voy a dar otro ejemplo y un poco más específicos. La forma de ser de los mexicanos del norte es muy diferente a los mexicanos que viven en el sur. La respuesta a esto es por medio de su idiosincrasia, la diferente idiosincrasia que tenemos, ya sea por medio de una región, una nación o de un país. Sin embargo, no todo el mundo coincide con esta doctrina de valores. Preguntarás, ¿por qué? En algunos casos, algunos gobiernos de autocracia niegan los derechos básicos de los ciudadanos. Ahora me gustaría que observaras la siguiente imagen y que juntos analicemos los elementos que tiene esta imagen. ¿Qué es lo que llegamos a ver o qué es lo que vemos? Podemos identificar que la mayoría de los conflictos surgen por falta de información, sed del poder, ejecución de crear juicios sin meras razones, el desinterés y el desapego por el cuidado de nuestro medio ambiente. No solo nos afecta en la integridad como personas, sino también de los que nos rodean. Otro de los casos es el rechazo, o parte de este caso es el rechazo por parte de algunos grupos étnicos que afirman que los derechos humanos se encuentran en conflicto con sus prácticas culturales, puesto que ellos es muy importante seguir sus rituales ancestrales, de tradiciones y costumbres.
aunque debemos de recordar que los gobiernos aceptan y protegen a este tipo de grupos étnicos, creando instituciones especializadas para ellos. Y en estas prácticas culturales son el sustento de la idiosincrasia, pues le dan una estructura a las personas, a la formación de su carácter, a la resolución de problemas en su vida cotidiana, curar enfermedades, bases de su religiosidad, pero también de su vida social, sobre todo las que están relacionadas con la organización familiar, el matrimonio y la organización político-social. Como te darás cuenta, las prácticas culturales impulsan muchos de los ámbitos y hábitos de la identidad cultural. Y en nuestro país, pues bueno, no es la excepción. De hecho, nuestro país está catalogado como uno de los países que tiene más multiculturales. ¿A qué quiero decir con esto? Después de sufrir una colonización y una transgresión, pues fue y es indispensable la estabilidad de crear lineamientos legales que garanticen el respeto de la integridad de las personas. De esto surge nuestra Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Para enriquecer un poco más esta información, dentro de nuestra Constitución de los Estados Unidos mexicanos, se estipula que todas las personas tenemos los mismos derechos humanos. Eso es un dato que hay que tener muy bien en cuenta, ya que enfocados en nuestro tema, lo podemos interpretar de que nadie debe ser discriminado. Hay un artículo más que estipula el derecho a la educación, a que podamos formarnos como individuos para así mejorar nuestra forma de comprender el mundo que nos rodea y de cómo nos estamos desarrollando de manera de convivir con las demás personas. Y nos permita tomar las mejores decisiones y que favorezca tanto a nuestra persona como hacia los demás. Del mismo modo, se establece que para los educadores debe prevalecer la libertad de cátedra e investigación. Ahora bien, lamentablemente nos encontramos con individuos que no alcanzan a comprender el grado de complejidad o la suma importancia de hacer prevalecer las costumbres y tradiciones de una identidad cultural. La ignorancia, la discriminación, la apatía, el genocidio, son acciones y valores. No es cierto, no son valores. Son antivalores, mejor dicho, que desaprueban en la sociedad con razón del respeto e individualismo. Por decirlo en otras palabras, tenemos el deber de fomentar y ejercitar los derechos humanos a través de los valores morales, como la empatía, el respeto, la solidaridad, la equidad, la libertad, la tolerancia. Te planteo el siguiente caso. En el estado de Puebla, el mole poblano es uno de los platillos principales de la gastronomía típica y tradicional. Sin embargo, su modo de preparación es muy distinto dependiendo de la región. Y aunque es un platillo que es parte de la cosmovisión e identidad, existen formas de cómo lo podemos preparar. Te doy otro ejemplo, el mole de panza. En el Distrito Federal o en la Ciudad de México también se le conoce como pancita. En el estado de Durango se le llama menudo. ¿Qué es lo que varía? Es el mismo platillo, mismos ingredientes. La única variable aquí es los condimentos o la forma en cómo se te va a servir. Otro de los casos que podríamos dar de ejemplo serían las danzas típicas o folclóricas, dependiendo de cada región. La forma en que se celebran las fiestas patronales y el Día de Muertos. Como ejemplo de esta mediación, en nuestro país debemos de referirnos a la región mixteca, que contemplan los estados de Puebla, Guerrero y Oaxaca, donde esta área de asentamiento vamos a encontrar pueblos indígenas que conviven hablantes de náhuatl, chocho, trique y amuzgo, grupos étnicos que comparten tradiciones culturales, prácticas religiosas, condiciones económicas y sociales. De esta siguiente imagen, ¿observas alguna irregularidad? No, observamos a una niña. Claro, es posible que pueda llegar a cambiar su idioma, su creencia, su vestimenta. Sin embargo, la forma de garantizar los derechos humanos es por medio de la práctica de los valores, como la empatía, el respeto, la tolerancia, la libertad, la paz y la solidaridad. Ahora bien,
vayamos asentando un poco más lo que hemos hablado hasta este momento en nuestro tema. Debemos de garantizar y fomentar los derechos humanos de la humanidad y poner en práctica aquellos valores morales que nos han inculcado desde la educación, desde nuestra casa, desde nuestro círculo familiar. Vamos a hacer un breve ejercicio, algo muy sencillo, algo que nos va a llegar a entender hasta dónde hemos llegado a este punto. Yo te pregunto, ¿cuáles son esos valores que surgen a raíz del conflicto? Ignorancia. ¿Recuerdas esa otra palabra? Discriminación. ¿Recuerdas otra? Apatía. ¿Cómo debemos combatir a estos valores o estas acciones? Por medio de hacer, fomentar y desarrollar y practicar los valores culturales. ¿Recuerdas cuáles son esos valores culturales? Exacto. Es solidaridad, libertad y empatía. Yo voy a agregar 2 valores más a esta lista. Respeto y paz. Te comparto una de las frases que un gran hombre dijo un día. No hay camino para la paz es el camino. Te la vuelvo a repetir. No hay camino para la paz es el camino. Gandhi. Fue un dirigente destacado, abogado, político y activista indio que fundó el movimiento de no violencia. Para que podamos reflexionar un poco más, te comparto la siguiente frase. Si hoy te das la pausa o te das una pausa, encontrarás la paz. Y estar en paz es tratar bien a los que están a tu alrededor o los que te rodean y ser fiel a tus principios. Estas palabras nos invitan a tomar conciencia hacia una situación y no dejarnos llevar por emociones, tomar el tiempo de respirar y relajarnos, y así poder cuidar los unos de los otros. Hoy hemos aprendido que el mayor valor que podemos nosotros practicar en nuestra vida diaria es el respeto. Aunado a esto, que concienticemos que todos somos seres humanos, únicos e importantes en una sociedad, y que deben ser escuchados con libertad y paciencia. Hoy quiero decirte que ha sido un placer estar el día de hoy contigo, sobre todo en la parte de esta enseñanza. Más que una enseñanza, es una enseñanza de vida. Y no lo olvides, tu pensamiento y tus acciones pueden cambiar al mundo, sí, pero cambia tú primero. Debemos de ser personas capaces de ser conscientes y sensibles para así crear una sociedad que pueda llegar a integrar a todos y a cada uno de sus elementos por igual. Hoy ha sido un placer estar el día de hoy contigo y te invito a que practiques y fomentes todos estos valores culturales. Tú, desde tu casa, trata de investigar un poco más sobre el tema. Y no lo olvides, siempre que debemos tratar a nuestros semejantes por igual, con respeto y con libertad. Por el momento me despido no sin antes decirte que busques ese camino de la paz. Soy la profesora Pamela Falcón Sánchez. Gracias por haber estado conmigo el día de hoy y compartir conmigo este tema.